hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Y se despierta una novia desesperada por ti. Extendemos tu reino, preparamos el camino. No solo es una boda, es una eternidad contigo. Y se levanta un clamor de la novia que seduce al cielo y al cielo. Te estamos esperando, te estamos esperando, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El Espíritu y la novia dicen ven, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El Espíritu y la novia dicen ven, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Voy a amarte, el fuego no se apaga. Mis ropas blancas están listas, solo espero oír tu voz. Hasta que vuelvas voy a amarte, el fuego no se apaga. Mis ropas blancas están listas, solo espero oír tu voz. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El Espíritu y la novia dicen ven, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El Espíritu y la novia dicen ven, hasta que vuelvas. Abba, Father, we pray in the name of Jesus, Yeshua, your Son, that this precious fire of the Holy Spirit that's sweeping the earth, moving in Mexico, moving in Latin America, will continue to burn and spread throughout these nations for Jesus' sake. And we pray that this fire will be passed from one to another, from older to younger, and even younger to older, and from nation to nation all over the globe. That when you return, you will see the fire burning brighter and brighter into a glorious moving of the Holy Spirit that will never stop and will never go out, but will bring you honor and great glory as a tremendous company of on fire believers are here to welcome you as you take us to be with you forever. So Lord, we pray this with all of our heart,
Let the fire continue to burn, to go deeper, to go farther, and to go more intensely. We ask you to multiply the anointing across the earth so that signs, miracles, and wonders that bring you great glory will enhance and spread your name all over the earth for your sake. And Lord, we all are longing for your appearing. We want to be ready when you return to receive your bride unto yourself. Thank you, Abba, for your great plan of loving and redeeming this world. We pray this in Jesus' wonderful name. Hasta que vuelvas. Let it be. Hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas. Voy a amarte. El fuego no se apaga. Mis ropas blancas están listas, solo espero oír tu voz. Hasta que vuelvas voy a amarte. El fuego no se apaga. Mis ropas blancas están listas, solo espero oír tu voz. Hasta que vuelvas, el Espíritu y la novia dicen ven. Hasta que vuelvas, el Espíritu y la novia dicen ven, decimos ven. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Jesus, we just so thank you that you've called us to be your bride. A bride without spot or wrinkle, Lord, that only you can come and put that robe of righteousness on us. Lord, I just ask that you would just come, like in Matthew 25, Lord, you got the virgins, the 5 wise and the 5 foolish. And Lord, the 5 wise had extra oil, extra intimacy, extra love. They spent time in your presence. And Lord, we're just calling out to your bride across the earth to come and be ready, to come and be filled to overflowing with your love and our love for you. Lord, we want eyes for only you. Give us that love. Lord, we want to be so prepared for that coming of Jesus for his bride. There's a call going out across the earth. Come, 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 come and be filled, be ready. Wow, come and love him like never before. Buy that extra oil of intimacy. Let the busyness go. Let the cares of this life go as we spend our lives loving you, Jesus, and causing others to come and love you with all of their hearts. Jesus, thank you. Thank you that you're giving us that call.
come and love you, to be ready when you come for your bride. Thank you, Jesus. Hasta que vuelvas voy a amarte, el fuego no se apagará. Mis ropas blancas están listas, solo espero oír tu voz. Wow, wow. Qué gusto saludarles el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles 17 de marzo de 2021. Bienvenidos a Mega Tendencias 2021, entendiendo la profecía de la Biblia para este último tiempo. Quiero saludarles, querida familia, querida audiencia. Es un gusto nuevamente estar compartiendo aquí con ustedes. Como saben, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live aquí en esta página, Pastor Sergio Miranda, y también estamos compartiendo los videos de estas transmisiones en nuestro canal Vive Sin Límites TV por YouTube. Así que les invito para que puedan compartir y ayudarnos a llegar a más personas a través de lo que estamos compartiendo en esta serie de Mega Tendencias 2021. Así que qué gusto tener aquí con nosotros a nuestro invitado el día de hoy, Marco Tulio Carrascosa, que es presidente del proyecto Nehemías. Tengo el gusto de conocer a Marco Tulio recientemente y bueno, el Señor nos va uniendo siempre en los propósitos que Él tiene y yo sé que cada oportunidad de conectarnos con los siervos de Dios y además cuando nos identificamos en la visión que Dios nos ha dado a favor de Israel, yo considero que esto es siempre parte del propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Así que bienvenidos, queridos amigos, el día de hoy a esta transmisión en vivo. Para las personas que no pueden conectarse en este horario, bueno, pues estaremos compartiendo nuevamente. Yo sé que durante la semana muchos de ustedes estarán viendo esta transmisión y también en nuestro canal Vive Sin Límites TV de YouTube. Y bien, pues les comento como introducción a nuestro tema el día de hoy con nuestro invitado Marco Tulio Carrascosa, la serie de Megatendencias 2020, donde particularmente fue muy interesante lo que vivimos en este año de pandemia, en el año pasado, respecto a lo que estaba sucediendo en Israel y con la reelección de Donald Trump, que tuvo un fuerte contenido profético. Así que, bueno, pues les invito a que vean esa serie en nuestro canal, Vive Sin Límites TV, donde estuvimos hablando de Israel como el reloj profético de Dios, como la higuera profética y analizando lo que está ocurriendo en Israel actualmente para de esta manera poder entender lo que la Biblia nos dice
Ahí en Mateo capítulo 24, en esta introducción quiero comentar, antes de entrar aquí en la entrevista con nuestro invitado, lo que Jesús declaró en esta parte del Evangelio de Mateo, que está considerada como un resumen del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, porque los acontecimientos que el Señor Jesús profetiza para este último tiempo se describen con mayor detalle en el libro del Apocalipsis, pero aquí en Mateo capítulo 24, recordemos lo que lo que está escrito y lo que el Señor declaró en este largo discurso profético sobre el último tiempo. Nos dice aquí en el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y que por cierto sería la última visita del Señor Jesús al templo de Jerusalén. Él en este discurso profetizaría la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra, lo cual se cumplió proféticamente en el año 70, cuando el general Tito finalmente conquistó Jerusalén, destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén, y comenzó la diáspora judía, que como sabemos vino una restauración y un cumplimiento profético en el 14 de mayo de 1948, cuando se declaró oficialmente ante las naciones de la tierra nuevamente el resurgimiento de la nación de Israel. Así que por eso este discurso tiene un cumplimiento profético para el tiempo de Jesús, pero aquí hay acontecimientos que describen sucesos que todavía no han ocurrido y que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Así que la Biblia nos dice que Jesús, al mostrarle los edificios del templo, él respondió diciendo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que es asombroso que tan solamente cerca de 40 años después que Jesús dijera esto a sus discípulos, se cumplió y fue destruido el templo de Jerusalén. Y Jesús comienza este discurso profético a partir del verso 3, donde nos habla de las señales de, como él le llamó, que vendrían, acontecimientos que el Señor Jesús describió como principio de dolores, de la tribulación y luego la gran tribulación. Y más adelante, él se está refiriendo en un contexto judío y en un contexto histórico a Jerusalén y a Israel. Y al llegar al verso 32, recordemos que Jesús declaró: de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que en este contexto vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado Marco Tulio. Bienvenido, Marco Tulio, gracias por aceptar esta invitación para estar con nosotros aquí en Megatendencias 2021. Y bueno, como habíamos anunciado, el día de hoy vamos en esta entrevista con Marco Tulio, presidente del Proyecto Nehemías, a comentar acerca del panorama profético actualmente en Israel. Primeramente, si quieres dar un saludo, mi querido Marco Tulio, adelante. Muchas gracias, querido Pastor Sergio. Es un gusto saludarle y saludar también a toda la audiencia de su programa. Gracias por la invitación, es un honor, un privilegio. Soy Marco Tulio Carrascosa, presidente del Proyecto Nehemías, y desde los 70 años de la independencia del Estado de Israel, nosotros venimos trabajando un acercamiento muy interesante con toda la comunidad judía a nivel internacional. Tenemos buena relación con las embajadas de Israel en diferentes países, el embajador de Israel en México, el anterior y el actual, y también con las embajadas de otros países, de Israel en México, en este caso, de Israel en otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras, y sobre todo hacemos un trabajo que tiene que ver con la gestión diplomática, pero también muy apegado a la Biblia. Entonces, estamos muy conectados y gracias a Dios que me concede estar con usted, pastor. Si nota, estoy un poquito nervioso, por eso algunas palabras no estuvieron bien dichas, pero es parte de estar con un hombre como usted, que conoce y que también es de mucha bendición para el cuerpo de Cristo.
Muchas gracias. Sí, Marco Tulio, no, muy bien, Marco Tulio, muy bien. Lo que estás comentando de entrada resulta muy interesante y esa es la razón por la que le hicimos a Marco Tulio esta invitación para que nos comente más adelante sobre lo que está haciendo en Proyecto Nehemías. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema de la entrevista, mi querido Marco Tulio, tu punto de vista sobre el panorama profético que actualmente prevalece en Israel, debido a una serie de sucesos que han venido ocurriendo, desde luego la pandemia, desde luego hay noticias muy interesantes que nos llegan desde Israel, desde Jerusalén. Se está comentando, hay ya la especulación de los comienzos del trabajo para la reconstrucción del templo, debido ahí a unas obras que se están realizando de manera misteriosa, ahí cerca en las inmediaciones. Desde luego el tema de la elección, que ha sido muy controversial, que todavía no acaba de definirse la situación política para Israel, con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que está buscando la reelección, y que con Benjamín Gantz, me parece que se llama el otro candidato, habían llegado a un acuerdo que iban a turnarse en el cargo, y finalmente Benjamín Netanyahu rehusó, y hay crisis política en Israel debido a esto. Y así hay noticias muy interesantes. Desde luego vamos a comentar el tema de la nueva administración de Joe Biden, que está dando continuidad a las políticas de Barack Obama, y que en algún momento, pues, en Naciones Unidas, la última intervención que tuvo el gobierno de Barack Obama, antes de que finalizara su mandato, pues no fue favorable a Israel, cuando Estados Unidos ha sido un aliado tradicional. Estos y muchos otros temas que igualmente Marco Tulio nos puede comentar, y quiero que tengas esa libertad de referirte a los temas de los cuales tú tienes información y que quieras comentar, mi querido Marco Tulio. Desde luego está todo el tema de la migración a Tierra Santa de todas partes de la tierra, un intenso cumplimiento profético también de esto desde los últimos años. Y bueno, de pronto pues uno no sabe realmente lo que está pasando con la migración, que también es un tema que vamos a comentar ahí de Proyecto Nehemías. Así que, ¿qué te parece si tú nos comentas, por favor, de comentarnos tu punto de vista sobre el panorama profético actual en Israel? Sí, bueno, es importante comentar que hay diferentes perspectivas de Israel. Yo creo que, aunque muchos lo llaman el reloj profético de Dios, Israel es más que eso. Israel es la niña de los ojos de Dios, así lo dice la Escritura, y también Israel para nosotros es el inicio y lo que será. Es decir, Israel nos habla no solamente en su historia, en su cultura y en la cosmovisión de la Escritura, no solamente del inicio, sino del final, porque en Israel inicia todo este gran movimiento a nivel mundial, y también en Israel será el regreso de Dios, el regreso de Jesús. Entonces, cuando nosotros observamos todo esto que está pasando, tenemos que entender que hay un plan de Dios para Israel. Algunos cristianos piensan que Israel fue desechado. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, es que Israel ya fue desechado, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. O hablan del Israel espiritual, pero definitivamente hay un plan, hay un propósito, hay un proyecto de Dios que viene cumpliéndose al pie de la letra. Lo que está sucediendo en Israel definitivamente nos habla de un cumplimiento, pero tenemos que entender que desafortunadamente la mayoría de judíos no tienen claro el panorama. Es decir, ellos alcanzan a ver, pero la Escritura dice muy claramente que les fue puesto un velo para no ver más allá. Hay cosas que ellos no logran ver a pesar del conocimiento, y la Escritura dice que Dios prende a los sabios en su propio conocimiento. Sabemos que los judíos, la gran mayoría, de hecho recientemente el 14 de marzo se celebró el natalicio de Albert Einstein, este judío alemán que fue uno de los grandes científicos, y si vemos una lista de científicos, el 70% por lo menos son judíos, o de
una raza o bien una ramificación judía, o son judíos alemanes, o son judíos americanos, etcétera. Y entonces, cuando volteamos a ver a Israel, sin duda alguna vemos el cumplimiento a muchas profecías bíblicas. Lo que está pasando en Israel no puede quedarse de un lado en el sentido de pensar que es algo cotidiano, algo más. La iglesia tiene que voltear a ver a Israel, pero tenemos que ver a Israel como un ejemplo de lo que Dios ha prometido hacer, pero también como parte también de los errores que la iglesia no debemos cometer. Cuando vemos, por ejemplo, a Israel en la parte de el desierto, dice la escritura que ellos se rebelaron contra Dios. Actualmente lo que está pasando en Israel es algo muy impresionante en cuanto a los cumplimientos. Pero la iglesia esperamos la restauración total de Israel. Eso no está en juego. Eso no está en duda. Cuando los discípulos le preguntan al Señor en Hechos capítulo 1, le preguntan, Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? La pregunta no es si lo va a restaurar o no. La pregunta es, ¿será en este tiempo o cuándo será? Y Jesús les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones o las épocas que solamente a Dios, solamente de su potestad están, en la potestad del Padre. En este sentido, la restauración de Israel se tiene que dar, pero para eso va a pasar todo un proceso. Si leemos Jeremías 30, nos habla de que vendrá un tiempo de persecución al mundo y un tiempo de persecución para Jacob. Jacob es Israel, todos sabemos. Cuando hablamos de Jacob estamos hablando de Israel, y la escritura dice en Jeremías 30 que habrá un tiempo de angustia para Jacob, y dice que Jacob no quedará sin castigo. Es decir, Israel también pagará con creces el haber rechazado a Jesús, al Mesías. Lo pagará con creces y habrá un proceso. Habrá un proceso de restauración. Toda restauración pasa por un proceso, y entonces tenemos que entender que lo que está sucediendo ahora, se están dando muchas cuestiones conforme al cumplimiento. Jeremías 37 nos habla de la angustia para Jacob, y tenemos que entender que vendrá una gran tribulación. Yo quiero comentarlo y lo digo con mucho criterio, como cristiano, como estudioso de la palabra. Muchos están esperando el rapto. La mayoría de cristianos, el 80% de cristianos evangélicos, creen en un rapto, donde piensan que todos se van a ir ahí, en ese rapto, y pues el juicio es solamente para Israel. Así dicen algunos. Es que la gran tribulación es para Israel, no es para los cristianos. Los cristianos nos vamos en el rapto, y te citan muchos pasajes, pero la realidad es que la escritura está hablando de una gran tribulación para judíos y cristianos en el último tiempo. La gran tribulación es precisamente ese proceso de refinamiento que vamos a vivir. Por eso todo lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando precisamente en Medio Oriente, con Irán, con Siria, Israel, Libia, todos estos países que están peleándose el territorio, ese lugar que se llama precisamente los Altos del Golán, ese lugar privilegiado de agua y de muchos minerales. Esa lucha entre Líbano, Jordania, Siria e Israel es una guerra profética que ya estaba profetizada en la escritura, pero que al final de cuentas, por ese lugar se va a generar un conflicto. Algunos historiadores, algunos antropólogos saben que esa lucha, ese conflicto, esa polarización entre esos pueblos y países se debe a una cuestión no solamente de religión, sino una cuestión cultural, una cuestión histórica. Entonces, todo lo que viene pasando tiene cumplimiento, pero tiene un cumplimiento donde nadie se va a escapar de ese cumplimiento de Dios. En cuanto al tiempo profético, muchos piensan que el tema del COVID-19 y todo lo que está pasando en el mundo ya es parte de un cumplimiento. Faltan muchas otras cosas. Faltan muchas otras cosas que se van a ir cumpliendo al pie de la letra, y en ese cumplimiento
la iglesia no debe esperar un rapto, y lo quiero decir muy puntualmente. La gente dice, bueno, ya se está cumpliendo la escritura, yo me voy en el rapto, el mundo que se pudra, los judíos que sean perseguidos, y yo me voy a las bodas del Cordero. Eso no va a pasar. Mateo 24 nos habla de una gran persecución para cristianos y judíos. Y eso también está profetizado en el libro del profeta Daniel. Entonces, cuando vemos ahorita la persecución a los cristianos en cuanto a los temas ideológicos, en cuanto a los temas de vida, en cuanto al tema de familia, la ideología de género y todo esto que está pasando, que está trayendo una persecución a la iglesia, pero también observamos el empoderamiento que se le está dando nuevamente a Irán en este tratado, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Nuevamente se le está empoderando a Irán. Vemos que las plataformas y los panoramas se están acondicionando para una gran tribulación. Si la iglesia no entiende eso, estamos perdidos. Porque estamos esperando un rapto, estamos esperando que las cosas sean mejor. Y yo no estoy diciendo que la gran tribulación quiera decir que la iglesia deje de avanzar. La iglesia espera un gran avivamiento, como lo señala el profeta Joel. Pero ese avivamiento también se da en medio de la tribulación. Así que lo que está sucediendo en Israel nos habla de que nos preparemos. Mateo 24 no es anunciar las plagas y los problemas que van a suceder. Mateo 24 es decir, prepárense, porque en el último tiempo habrá esta gran tribulación, pero ustedes predicarán el evangelio, y este evangelio será predicado en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Es decir, el mensaje de Jesús no es pónganse a temblar por lo que viene, sino es levanten su cabeza, pónganse erguidos, porque todo esto que está pasando es señal de que el cumplimiento está cerca y ustedes no están solos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que está pasando es para que la iglesia se avive, la iglesia se despierte y cumpla con la gran comisión. No le escucho, Pastor Sergio. Sí. Gracias, Marco Tulio. Qué interesante lo que estás comentando ahorita. La verdad es que te agradezco que des un punto de vista tan abierto. Y aquí Megatendencias 2021, esa es la idea, que sea también como un foro donde se pueda comentar abiertamente y aún exponer un punto de vista completamente distinto a lo que tradicionalmente hemos sido enseñados o hemos oído acerca de este último tiempo y el arrebatamiento de la iglesia. Excelente. Yo creo que debemos de estar preparándonos. Fíjate que yo también considero que esta pandemia es como una antesala, es como si Dios nos estuviera preparando para lo que se viene. Me gustó el comentario que acabas de hacer acerca de que las cosas no van a mejorar, y es que eso es lo que vemos en la iglesia, sabes, muchos pastores, que la iglesia está solamente en un anhelo de que la vida vuelva a ser como antes, y ahí pues nos la vayamos llevando en la vida cristiana, y la verdad es que las cosas ya no son como antes ni lo van a volver a hacer. Realmente lo que está ocurriendo, yo lo he comentado aquí en Megatendencias, Marco Tulio, como ya no se trata de catástrofes o tragedias ocurridas en el mundo y que en algún momento el mundo se sobrepuso, como el ataque a las Torres Gemelas, como grandes acontecimientos en nuestra historia reciente, ¿no? Donde se sentía así como un calambrote y decías, bueno, pero ya se acabó y vamos a lo de siempre, vamos a recuperar la vida que teníamos. Y creo que esta pandemia, Marco Tulio, aunque con la vacuna, los anuncios de la vacunación, por cierto que en Israel anunciaron una exitosa campaña de vacunación, es líder mundial Israel en estos momentos en la campaña de vacunación, pero a pesar de este alivio y esperanza que está trayendo a todo el mundo, muchos piensan en la iglesia que pues, ok, ya pronto vamos a estar como antes y vamos a seguir yendo los domingos a nuestro servicio, y ahí, y la verdad es que ya estamos viviendo en otros tiempos. Y me parece muy interesante lo que comentas para alertarnos, para prepararnos. Yo creo que debemos de estarnos preparando, sí, para los acontecimientos que vendrán en este año y en próximos años, que efectivamente necesitamos una mentalidad como la que acabas de decir. Estar erguidos, familia, estar erguidos, audiencia.
estar firmes, viendo hacia lo que vendrá, no con temor, como bien nos dices, no con sobresalto, sino preparándonos, ¿no? Sabiendo que las cosas que vienen en el futuro pueden ser totalmente adversas, incluso que la iglesia pase por un tiempo de tribulación, pero finalmente el Señor lo ha anunciado y nos ha dicho prepárense y Él va a estar con nosotros, como Él lo anunció todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, Marco Tulio, pues, ¿qué te parece si nos comentas en el siguiente tema acerca de la administración de Biden? ¿Qué consideras respecto a si habrá un cambio en la política de Estados Unidos como aliado de Israel en Medio Oriente? Si Biden pondrá, digamos, en riesgo la seguridad de Israel. Nos estás hablando de un empoderamiento de Siria, el regreso a los acuerdos de París y bueno, pues Biden está echando atrás todas las políticas de Trump, que finalmente no resultó ser un presidente belicista y que aunque hubo momentos de mucha tensión, ¿recuerdas cuando con Corea del Norte comenzamos el año 2019 con el terrible zozobra de una amenaza de guerra, de tercera guerra mundial nuclear? Y finalmente Trump pues logró negociar, la verdad, exitosamente con Corea del Norte, detuvo las amenazas de guerra. Ahora con Biden, ¿tú qué opinas de lo que puede ocurrir con Israel? Sabes, entrevisté, por cierto, a un comandante de la Reserva de Israel y le hice esta misma pregunta, pero lo vi muy mesurado. Él dice que siempre Estados Unidos ha apoyado a Israel y que él sabe que también Biden lo va a hacer, pero la verdad es que no es lo mismo. Y con Obama hubo un grave retroceso de Estados Unidos como aliado estratégico de Israel en Medio Oriente. ¿Qué opinas, Marco Tulio? Sin duda alguna, Estados Unidos no puede darle la espalda a Israel. Eso, en ese sentido, el general o el comandante que usted entrevistó tiene toda la razón, porque Estados Unidos es una nación fundada precisamente por sionistas. Entonces, es imposible que Estados Unidos le dé la espalda a Israel. Eso no puede pasar, eso no va a suceder. Sin embargo, la diplomacia da pie a muchas cosas. La diplomacia permite en un discurso estar bien con unos, pero en la acción favorecer a otros. Ese es el grave riesgo de la diplomacia en esos niveles. Si vemos a Barack Obama y a Donald Trump, hay una polaridad muy lejana en cuanto al tema de Israel. Sin embargo, Obama nunca le dio la espalda a Israel, ni tampoco Biden lo va a hacer. Pero en la diplomacia, como vemos, el acuerdo de Irán es un acuerdo diplomático donde se le quitan las restricciones, los bloqueos económicos a Irán para que Irán nuevamente fortalezca su economía, porque cuando descubren que Irán está creando este plan, este proyecto nuclear, entonces vienen las sanciones como las que hemos visto para Cuba, para Venezuela, donde prácticamente las sanciones económicas traen un encierro, una especie de sitio económico, sitio internacional a ese país, y entonces este tratado o estos tratados impiden el desarrollo y el crecimiento de estos países. Tal es el caso de Venezuela. A veces pensamos que el presidente venezolano, que no estamos hablando del tema, Nicolás Maduro es el malo de la historia, pero si viéramos el bloqueo que sufre ese país, nos daríamos cuenta que hay otros involucrados en la situación que vive Venezuela. En el caso de Israel y en el caso de Irán, Irán precisamente presiona con este tema del acuerdo nuclear, y entonces se logra un acuerdo donde los beneficiados en gran manera son los iraníes. Ahora, no olvidemos que Irán es un país aliado con Rusia, y en esta renovación del acuerdo de Irán, Vladimir Putin estuvo presionando también a Estados Unidos para renovar ese acuerdo que Donald Trump lo había hecho pedazos. O sea, Donald Trump dijo, esto yo no lo puedo hacer y no voy a permitir que Irán nos presione, y yo me salgo del acuerdo, y entonces Irán nuevamente empieza a sufrir un sitio para el tema económico y el tema político a nivel internacional. Sin embargo, ahora Biden
ofrece que va a tener buenas relaciones con Israel porque las relaciones no son malas. El mismo primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que el presidente Biden le ha dado muy buenas respuestas, ha dado buenos ofrecimientos e inclusive siguen reconociendo a Jerusalén como capital. Pero el tema es que al regresar al acuerdo con Irán es nuevamente fortalecer a Irán. Y en ese fortalecimiento de Irán no sabemos todavía qué es lo que vendrá, porque está profetizado que habrá una guerra de Gog y Magog y está profetizado que serán millones los que se van a enfrentar allí. Pero lo que tenemos que entender es de que si Irán está siendo fortalecida nuevamente, en gran parte tiene que ver con los demás países. Entonces, Israel quisiera, y todos los que somos pro Israel quisiéramos que la relación con Israel sea exclusivamente con Israel, pero eso no se puede. Y Estados Unidos tampoco puede cerrarse a tener acuerdos con Irán. Entonces, esa política de acuerdo con todos va a generar conflictos al final. Y de hecho, la Biblia dice que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. Entonces, todo lo que se está moviendo es para lograr esa paz que está profetizada en la Escritura, pero es una paz que no viene de Dios, es una paz humana, son alianzas humanas que se van a romper y entonces vendrá la gran persecución. Por lo tanto, no podemos culpar ni al presidente Biden ni a Estados Unidos, sino toda la estructura de la tierra, todo el sistema global está permitiendo el cumplimiento de estas profecías. Así que para los que son pro-Trump, bendigan también a Biden, porque Biden lo puso Dios. A Biden lo puso Dios, porque Dios es el que pone y el que quita. Entonces no pensemos, es que yo soy pro-Trump y Biden, que el Señor lo enjuicie. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que bendecir a Biden, tenemos que bendecir a los que están en el poder y orar por ellos como lo establece la Escritura. Entonces, para culminar, sí creo que lo que está pasando es parte del cumplimiento profético, donde al final tendremos la guerra del Armagedón entre todos estos pueblos contra Israel y sus aliados. Esto va a suceder, no sabemos cuándo, pero la profecía se está cumpliendo a pasos agigantados. Sí, wow, impresionante. ¿Crees que continúen las negociaciones del acuerdo de Abraham, como le llamaron así, que promovió Trump, y que tuvo respaldo de Bahrein, que fue Arabia Saudita? ¿Crees que continúen las negociaciones para que haya más países árabes, más naciones árabes que entren en este acuerdo? Israel ofreció detener la anexión de los territorios de Cisjordania y Gaza, que ellos ya habían declarado que se los iban a anexionar. La ONU lo reprobó. Y bueno, como sabemos, en enero del año pasado, Trump promovió este acuerdo de Abraham. ¿Tú crees que se detengan esas negociaciones o que Biden siga o reanude esa política en Medio Oriente? Yo creo que Biden va a seguir muchas de esas políticas porque al final de cuentas Estados Unidos es un país que va a ser parte esencial en ese cumplimiento profético. Y al final de cuentas lo que quieren es generar esa paz. Vemos que la palabra paz y seguridad que dice en la Escritura hace 2000 años, hoy es muy mencionada y precisamente en Medio Oriente. Entonces, sí creo que le va a dar continuidad Biden, pero en medio de ese acuerdo se seguirá fortaleciendo a Irán. Eso va a suceder, prácticamente se va a hacer una política donde se trabaja con los dos, a los dos se fortalece y al final Estados Unidos solamente está como observador, no se inclina hacia un lado ni hacia el otro. Eso es lo que va a pasar porque Estados Unidos no puede tampoco darle la espalda a Israel, pero tenemos que entender que el acuerdo con Irán fortalece a Irán. Entonces, aunque se va a seguir con el proyecto o el pacto de Abraham, en este caso que promovió Donald Trump, se le va a dar continuidad sin duda alguna, tal vez le cambien el nombre, pero va a seguir con la misma temática. Propiciar la paz entre el pueblo árabe e Israel para dar las condiciones a lo que venimos hablando, la aparición del anticristo y la gran persecución. Muy bien, Marco Tulio. Por cierto que
Por cierto que Benjamín Netanyahu fue de los últimos en reconocer el triunfo de Biden, el controversial triunfo de Biden. ¿Recuerdas? El gobierno de México también fue el de los últimos, pero Benjamín Netanyahu se esperó hasta el último. Y bueno, ya ahorita pues se escucha que traen muy buena, como dices, nos aclaras muy bien el punto. Una cosa es la relación diplomática en la coyuntura y otra cosa es, pues digamos, la alianza tradicional que Estados Unidos seguirá ofreciendo a Israel. Eso nos aclara mucho el panorama porque sí, la verdad, pareciera que con Biden las cosas podían ser distintas, pero con lo que comentas puedo ver que se están como armando las piezas para finalmente dar lugar a este cumplimiento profético, la famosa guerra de la confabulación en un ambiente de negociaciones de paz, pero de una paz, como dices, engañosa, que finalmente va a ser la manera en que los enemigos de Israel van a aprovechar para buscar destruirlo. Muy bien, mi querido Marco Tulio, vamos a pasar al último tema, al proyecto Nehemías. ¿Qué nos comentas sobre la creciente migración de judíos a Tierra Santa? ¿Cómo va el fenómeno? ¿Consideras que sigue acrecentándose? ¿Hay algo interesante que ver como que marque todavía un aceleramiento de este cumplimiento profético? ¿Realmente es el plan de Dios que todos los judíos del mundo vayan a tierra de Israel? ¿Es realmente esto, digamos, indispensable en estos cumplimientos que venimos comentando? ¿Qué Sin duda piensas? alguna, querido pastor, sin duda alguna, la Escritura nos habla de que dentro de esas profecías que se van a cumplir, el acuerdo de paz, lo que hablábamos, el acuerdo de Abraham y este acuerdo de paz que se va a dar en algún momento, también la profecía nos habla de un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel, en este caso a Jerusalén. Es importante mencionar que a este movimiento se le llama Aliyá, que viene de la etimología de la palabra ascenso. Y es importante mencionar que precisamente ese Aliyá está sucediendo desde hace varias décadas. Se tiene un estudio donde se señala que prácticamente alrededor de 3.5 millones de judíos han regresado a Israel en las últimas 9 décadas. Y vienen en un amplio ascenso, en un amplio crecimiento, como lo dice la palabra Aliyá. Es importante también señalar lo siguiente. La población judía mundial es hoy de 14.7 millones. El 45% vive en Israel y un 39% en Estados Unidos. A finales del 2018, el número de judíos era de 14.700.000, en comparación con los 14.800.000 que habitaban en el mundo en 1925. Pareciera que creció, pero en realidad disminuyó. Es decir, ahora son 100.000 menos. Sin embargo, el crecimiento del pueblo judío no es en cuanto a números como el pueblo musulmán. El pueblo musulmán se está multiplicando. El pueblo judío ha disminuido, según estas cifras, en lugar de ser 14.800.000, ahora son 14.700.000. Es importante tener ese dato. Y el retorno se está dando a pasos agigantados en las últimas 9 décadas. Hablamos de 3.5 millones de judíos. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos es la organización de mayor prominencia en el mundo y son los que más judíos están retornando a su país. En cumplimiento a lo que dice la Escritura, precisamente en Ezequiel 34, verso 11 al 13, Ezequiel 36, 24, Ezequiel 37, verso 1 al 14, Deuteronomio 33, Isaías 43, 6. Ese retorno se está dando y es importante mencionar que en medio de ese retorno están buscando el pacto de paz, pero además de eso, la reconstrucción del templo, en este caso el tercer templo, y la aparición o el resurgimiento, o le podemos llamar el advenimiento del anticristo. Porque nosotros tenemos que entender que al que van a recibir es el anticristo. Eso lo tenemos que entender. Obviamente, yo hablo con mucha madurez porque platico con judíos,
Pero nosotros los cristianos sabemos que el Mesías que ellos van a recibir no va a ser el Mesías nuestro, el que regresará en las nubes, sino es un Mesías que viene por advenimiento de Satanás y va a engañar aún a los escogidos si fuera posible. Y cuando habla de los escogidos no está hablando de los judíos, está hablando de cristianos también que van a poner su mirada en este Mesías. Por eso cuando la mayoría piensa que se van a ir en el rapto, la pregunta que yo les hago es, ¿el anticristo entonces a quién va a perseguir? Si todos los cristianos van a estar en las nubes, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Este cumplimiento de la liyá se está dando y los cristianos están también invirtiendo para que regresen los judíos a Israel. Es parte de ese cumplimiento. Sin embargo, esta es una de las profecías y van a haber otras profecías como la profecía de la reconstrucción del tercer templo, que también tiene cumplimiento, como lo dice la Escritura, precisamente en Daniel 9:27, en Mateo 24:15, en 2 de Tesalonicenses 2:3 al 4, en Apocalipsis 11:1. Entonces, en medio de ese regreso, se va a reconstruir el templo, aparecerá el anticristo, se hará el acuerdo de paz y seguridad y después vendrá la destrucción repentina. Esos son los pasos a seguir. Esa es la secuencia de hechos que seguirá la Escritura en base al cumplimiento profético. Pero la iglesia que está esperando un rapto es una iglesia que no va a entender estos tiempos y cuando venga la gran persecución no sabrán qué hacer. Por esto tenemos que estar preparados. En lugar de esperar el rapto, tenemos que esperar la gran tribulación, que eso se va a cumplir en base a Mateo 24. Por eso el aliyá es parte de un cumplimiento, pero es parte de un cumplimiento de retorno para que la mayoría de judíos conozcan al Mesías que ellos esperan, que en realidad es el anticristo. Y es importante señalar lo siguiente. Recientemente hubo un evento, me parece que fue el 21 de febrero, un evento de judíos a nivel internacional, y en este evento la mayoría de judíos pidieron que venga su Mesías ya, que aparezca el Mesías ya. Esa fue la convocatoria, ese fue el clamor. Entonces tenemos que entender que esto está caminando muy rápido y el Mesías de ellos aparecerá cuando el templo esté reconstruido y cuando todos los judíos hayan retornado a Israel. Entonces el cumplimiento se está dando y se está dando a pasos agigantados. Qué interesante lo que comentas, impresionante. Yo creo que nosotros no pensamos, tú sí esperabas ver todo lo que estamos viviendo en este tiempo, Marco Tulio. Wow, sí está tremendo esto, ¿no? Y delante de nuestros ojos, y pues muchos solo están queriendo que regresemos a la vida anterior para poder ir al cine o ir de vacaciones. Y esto está que arde, ¿no? Les decía, estamos sentados en un barril a punto de estallar y estamos ahí, híjole, pues muy distraídos. Sí necesitamos en la iglesia que venga esta visión y este despertamiento y activarnos como iglesia, querida audiencia. Bien, y para terminar, Marco Tulio, coméntanos del proyecto Nehemías, en qué consisten los esfuerzos de esta organización, qué es lo que están haciendo, y puedes hacer ahí una convocatoria, una invitación a la audiencia para las personas que estén interesadas en conectarse. Adelante. Muchas gracias, Pastor Sergio. Recomiendo a toda la audiencia que estudien, que no lean, porque leer no es lo mismo que estudiar. Que estudien Mateo 24, versículo por versículo, y que no se dejen engañar, como dijo el apóstol Pablo, que nadie os turbe, ni por carta, ni por espíritu, ni por campaña, de ninguna manera acerca de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición. Es decir, no habrá rapto sin que aparezca el anticristo. Que nadie les engañe, dice el apóstol Pablo, y Jesús dijo que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, se presentarán en diferentes lugares. Entonces tenemos que esperar primero la aparición del anticristo, la apostasía que ya se está dando, y después la gran tribulación antes del rapto. Lo recalco para que estudien Mateo 24 y lo analicen. Como le preguntaron una vez a mi padre y le dijeron, ¿usted lee la Biblia?
Y mi papá dijo, yo no leo la Biblia, yo la estudio, que es muy diferente. Entonces, para que estudien estos pasajes. Y en cuanto a este proyecto Nehemías, amado pastor, surgió en base a la visión de Nehemías. Nehemías, como profeta y como copero del rey, observa a Israel en oprobio, a Jerusalén, y se plantea un proyecto para la reconstrucción. Nehemías es una figura de Jesús que deja también el reino y viene a servirnos. Entonces, proyecto Nehemías, que es el proyecto que represento, tiene como propósito tener una mentalidad de traer el conocimiento de Dios a la tierra, a las diferentes esferas, a la educación, a las artes, a la cultura, a todas las diferentes esferas y poder permear a la sociedad. Nehemías era un copero, era un profeta, pero fue un reformador. Hoy necesitamos una reforma y Proyecto Nehemías ofrece unir la agenda espiritual con la agenda social para lograr esa transformación. La iglesia por mucho tiempo se enfocó solo en lo espiritual, pero abandonó lo social, abandonó lo político, abandonó lo económico, y por eso los perversos ocuparon esas áreas. Proyecto Nehemías busca que la iglesia tome su lugar de reino y que seamos cabeza y no cola y establezcamos el reino de Dios en la tierra como Jesús lo dijo, tomando autoridad sobre todas las esferas, porque al final Dios nos demandará también lo que nos entregó. Por lo tanto, no podemos hacer de la unción o usar la unción solamente para el ámbito eclesiástico. La unción es para todos los ámbitos y Jesús trajo un mensaje de reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Proyecto Nehemías busca reconciliar, al igual que la cruz, lo humano, lo de los hombres, lo horizontal con lo vertical, que es con Dios. La cruz es horizontal y vertical, y lo más poderoso de la cruz es el centro, donde está Jesús. Tenemos que unir lo espiritual con lo social a través de Cristo Jesús y lograr una gran transformación. Wow, qué interesante, Marco Tulio. Bien, pues te agradecemos mucho por la invitación y compartir con nosotros el día de hoy. Y también quiero agradecer a nuestra audiencia por seguirnos. En esta ocasión hicimos esa transmisión adelantada en el horario que acostumbramos, pero sé que estarán durante esta semana y estos días, sé que estarán siguiendo lo que comentamos el día de hoy con Marco Tulio Carrascosa, presidente de Proyecto Nehemías. Y bueno, les invito para que sigan en nuestra próxima transmisión, miércoles 11 de la mañana, donde vamos a estar ofreciendo un panorama de línea de tiempo, panorama profético, nuevamente estableciendo los fundamentos y un entendimiento de lo que estará ocurriendo en estos últimos tiempos, entendiendo la profecía de la Biblia y, como vimos el día de hoy, preparándonos para lo que viene, no con temor, pero preparándonos para lo que viene, confiando que viviremos por fe y que el Señor estará a través de nosotros cumpliendo finalmente su propósito en la tierra. Muchas gracias, querida audiencia. Nos despedimos y seguimos en contacto.